Su A la orden. micrófono, por favor. Ahí está ya. Está activado. Ah, ya, Buenos ahora días. sí. Entonces no lo escuchaba, ya me destapo el oído y vamos adelante. Mauricio, se está planteando al Fondo Monetario Internacional una operación, creo que escuché algo por 3.000 millones de dólares. Usted que ha estado sentado en ese puesto de ministro de Economía y ha tocado negociar con los organismos internacionales, le pregunto, lo que ha hecho al Ecuador hasta ahora y tiene aprobado es suficiente para que un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional nos dé crédito, nos reestructure las deudas que tenemos, o todavía hay tarea por cumplir? Buenos días. Muchas gracias. Hay trabajo realizado, pero eso tiene que perfeccionarse en un acuerdo, en una carta de intención, donde se establezca claramente las metas a las que se quiere arribar en los distintos indicadores, metas que tienen que ver con el balance fiscal, con la recuperación de reservas, con el manejo de los atrasos, entre otras necesidades. Esto permitiría llegar a un acuerdo y eventualmente poder concretar un calendario de desembolsos que sí podría llegar a la cifra que usted acaba de citar. Los multilaterales, hasta donde conozco y he podido conversar, están abiertos, están totalmente dispuestos a apoyar al Ecuador, pero obviamente requerían ver ese programa económico que no estaba de alguna manera perfeccionado. Y eso es lo que indico que es lo que tiene que completarse con las acciones que se han dado y las otras que van por llegar, pero obviamente un calendario y en metas y un cronograma de cumplimiento. Mauricio, pero a mí me salta algo en la cabeza y son los tiempos. Este es un gobierno corto y por tanto los compromisos deben de ir de la mano con su capacidad de ejecución y cumplimiento que dependa de ellos, porque demostrado está que no necesariamente la carta de intención firmada como país sigue siendo cumplida por el gobierno entrante. Asumamos que el presidente Nova no se reelige y viene otra línea de gobierno. O sea, el programa que se presente, se complete o se perfeccione con el multilateral tiene que ser tan creíble que pueda cumplirse dentro de los tiempos del gobierno del presidente Novoa. ¿Estoy en lo correcto o corrígame, por favor? No, está bastante concreto. Usted menciona y es correcto, pero tenemos que aquí añadir dos elementos. El primero es que el programa anterior que se firmó en el año 20, en el 2020, es un programa que se completó. Recuerde usted, ese programa fue alcanzando las metas establecidas. Yo estuve en funciones públicas ese año, hasta el 21 que se acabó el gobierno, y ahí cambiamos de gobierno. Ahí salió el expresidente Moreno, entró el expresidente Lazo. Y el programa que venía aplicándose con el presidente Moreno fue continuado por el presidente Lazo y se lo terminó y se lo completó. Es decir, el paquete que en ese momento fue 6.500 millones de dólares, solo con el Fondo Monetario se completó los 4.000 millones iniciales que logramos que ingrese el último trimestre del año 2020 y la diferencia entró el año 21 hasta el 22 que se completaron los 27 meses de duración. Este es un ejemplo que sí se puede darle, sí se le puede dar continuidad a pesar de que cambie un gobierno y a pesar de que sea con algún perfil o alguna inclinación algo diferente. Ahora, ¿qué es lo que sí nos complica? Y este es el segundo factor, que a pesar de ese logro que estoy citando, pasó un año un poco más y otra vez se desordenó la cosa. Tanto se desordenó que el año pasado cerramos con un déficit de cerca de 6.000 millones, con atrasos superiores a los 4.000.
Y para este año 2024 estamos con una estimación de un déficit muy similar y con un monto de atrasos, yo diría, un poco mayor inclusive. Entonces aquí no ha habido eh, perseverancia en la línea de acción que se tenía en el programa anterior. Eso inclusive se puede perder en el mismo gobierno. Pero su comentario es correcto. Esto debería tener la suficiente continuidad, sea quien sea el que siga en la gestión pública el próximo gobierno, para poder aspirar a los montos que se están buscando, porque los 3.000 millones no es que le van a desembolsar de una sola vez. Esto se va desembolsando gradualmente, conforme gradualmente también se van alcanzando las metas previstas. En derecho civil hay la figura de la novación. Creo que cuando se trata de cambio de deuda pública tiene otro nombre que no me acuerdo cuál era. Parte de esto es reestructurar el pasivo que tiene el país con los multilaterales y diluirlo a más tiempo y bajar la tasa de interés para que el nivel de desembolso de intereses que uno compromete como país sea mucho menor y no afecte tanto a la liquidez interna y pueda uno subsanar esta cadena de no pagos y retrasos que tiene el sector público, que según los números que comentaba yo la semana pasada, ya parece que llegan a los 5.500 millones de dólares. Tenemos compromisos atendidos al 100% en materia de deuda externa. Es decir, el Ecuador ha pagado los compromisos con multilaterales, con gobiernos de países acreedores y con tenedores de bonos más uno que otro proveedor externo. Eso está atendido al 100%. El problema que tenemos ahora es el tema de la deuda interna, donde ahí sí existen obligaciones impagas. Ahora bien, en materia del acuerdo, el monto de endeudamiento con los multilaterales, no solo Fondo Monetario, sino Banco Mundial, BID, CAF, este momento es más o menos del 51% de la deuda externa total. Esto en el año 2017 era el 31%, es decir, ha crecido la participación de la deuda externa con ese tipo de instituciones. Y esta deuda es en mejores condiciones financieras que la deuda que tenemos, por ejemplo, con otro tipo de acreedores como son los propios tenedores de bonos. Es decir, esta es una deuda en plazo largo y en condiciones de tasas de interés más bajas. Pero eso no quiere decir que por la representación que tiene ya no le esté golpeando a las finanzas públicas. Entonces ahí probablemente van a tener que sentarse a ver cómo cuadran entre lo que ya se empieza a presentar como una real dificultad de pago con la nueva necesidad de recursos, con lo que se estaría pidiendo en el programa, estos 3.000 millones o una cifra similar. Y al mismo tiempo, creo yo, tienen que continuar con el proceso de renegociación, que algo se hizo en términos de plazo, pero no en monto, con los países acreedores, sobre todo con la China, que es el que concentra el porcentaje más grande de deuda externa bilateral, que se llama, gobierno a gobierno. Y también el oxígeno que se dio con la renegociación que se hizo el 20 con los tenedores de bonos, ese oxígeno ya se está terminando. Eso le daba un espacio de liquidez durante 4 o 5 años, pero ese periodo ya también está feneciendo, y el próximo año en especial, el 25, ya empiezan a presentarse cuotas mucho más altas. Entonces, para un poco responder su pregunta, yo creo que el gobierno tiene que abordar todos estos factores, todos estos elementos, y no uno solo, para que le dé una real viabilidad al tema de las finanzas públicas y el presupuesto. Mauricio, lo que imparagtablemente va a tocar hacer, y más temprano que tarde, es rever el tema de los subsidios, focalizarlos, porque ahí está el gran orificio por donde se desangra el presupuesto general del Estado.
es correcto. Este es en el lado del gasto, porque el tema del IVA es en el lado del ingreso. En el lado del gasto, uno de los principales componentes genera distorsiones, perdemos recursos, el Estado apoya a sectores que no tiene por qué apoyar, es decir, tiene todos los males alrededor. Lamentablemente, parecería ser que hay mucha lectura política de cómo se podría aplicar el tema de los subsidios a los derivados. Por, por dar la gasolina extra y la Ecopaís, la Super ya está liberada, pero no el diésel. Y el diésel concentra cerca del 70% del total del subsidio. Entonces, a mí me parece que no topar este derivado es un error. Es un error por varias vías. Uno, por el propio monto, porque con todo, con esto más el resto, estamos hablando, dependiendo del precio del petróleo, pero estamos hablando de cerca de 3.000 millones anuales de subsidio, lo cual no tiene ningún sentido. Y así le devolvamos el apoyo estatal de forma directa a los sectores que van a requerir el apoyo, que puede ser el impacto que no suba la tarifa de transporte público o la pesca artesanal que utiliza diésel o cualquier otro sector. Todo eso no creo que pase los 500 millones. Por lo tanto, si abordarían todo eso, podría entrar Estado cerca de 2.500 millones, que es una cifra inclusive bastante superior a lo que le va a rendir el IVA al 15%. Así que ojalá lo aborden, ojalá lo topen este tema, pero ya presumo que no lo van a hacer más por razones, creo yo, de carácter político. Estamos totalmente de acuerdo. No es el momento hasta ver, porque el presidente no quiere poner en juego su reelección. Así que yo coincido con usted y la lectura. Le paso a mi compañero Enrique San Martín. Mauricio, conmigo ha sido un gusto entrevistarlo. Gracias, Ramiro. Muchas gracias, igualmente. Doctor Pozo, a ver, siguiendo el hilo conductor de Ramiro en el tema del subsidio de los combustibles, el gobierno descarta la focalización, ahora apunta a la franja de precios. ¿Es conveniente esto, doctor? A ver, aquí a veces no está muy claro qué quieren decir con los conceptos. Ok. Este momento, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos este rato es un subsidio a los precios. Los precios no se pueden subsidiar. Ya. Hay que subsidiar a las personas, a los sectores, a las actividades productivas. Eso hay que subsidiar. Pero no a los precios, porque cuando usted subsidia un precio, no focaliza nada. Es decir, protege a todos sin necesidad de que los que reciben el subsidio necesiten de ese apoyo del Estado. Es lo que pasa con tener gasolinas o diésel con precios por debajo del valor real. Entonces eso hay que levantar. Entonces, si el concepto es, vamos a precios reales, en este caso de los derivados, y les focalizamos de manera directa a los que van a necesitar el apoyo, me parece bien. Lo que yo no estoy de acuerdo es con algo que ya se ha venido conversando, que quieren diferenciar los precios, es decir, que haya un precio para el que maneja un vehículo con estas características, con este tamaño de motor, con si es para trabajo o es para uso privado, etcétera. Eso me parecería un galimatías y no va a llegar a nada. Aquí hay que trabajar sobre bases lo más sencillas posibles. Precios iguales para todos, y si hay que devolverles el beneficio de focalizar el subsidio al sector que se requiera, hacerlo de manera focalizada y directa, como ocurre con el bono de desarrollo humano. ¿A quién va ese subsidio? A los más pobres. No es que sea perfecto, pero creo que reúne bastante el perfil de un buen subsidio. Está focalizado, está presupuestado, llega donde tiene que llegar, no genera distorsiones. Yo me invento, si se focaliza esto y queremos proteger a los más pobres, entonces ajustemos el impacto de lo que pueda producir en los perceptores, por ejemplo, del bono de desarrollo humano. Solo estoy dando un ejemplo. De la reforma tributaria, veía que este impuesto aplica a bancos, a cooperativas, y entiendo que no hay facilidades de pago, eso es lo que estaba leyendo,
y de igual manera entra en vigencia en mayo de este año. En el tema de entidades financieras se dirigen también a cooperativas, pero en el Ecuador hay cooperativas medianas y pequeñas, a excepción de los bancos, obviamente, que bueno, tienen otro tipo de régimen. Pero apunto a las cooperativas medianas y pequeñas, doctor Pozo. O sea, ellos también no tienen, se someten igual que los otros, o hay algún, no sé, parámetro como para cumplir con estas obligaciones. Bueno, yo creo que hay alguna reglamentación que todavía no está completa sobre este tema, porque efectivamente los bancos están, para empezar, están sujetos a la superintendencia de control de la superintendencia de bancos. Las cooperativas están en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, tiene otro régimen, eh, y obviamente ahí no hay propietarios. Las cooperativas tienen socios, que es una figura diferente. Y como usted bien anota, hay 5 niveles de cooperativas. Hay unas grandotas, que son más grandes que muchos bancos, pero hay otras muy pequeñitas. Entonces yo creo que eso, como le digo, tendrá que reglamentarse a ver qué cooperativa está en capacidad de aportar y cuánto. Yo, hasta donde conozco, ese tema todavía no está definido. Doctor Pozo, volviendo a la pregunta inicial en este espacio de entrevistas, en el tema macroeconómico estamos haciendo bien la tarea. A mí me preocupa el tema de la microeconomía en el país. Ya estamos a puertas de que entre en vigencia este porcentaje del 12 al 15, está bien, pero seguimos, a ver, estamos haciendo bien la tarea afuera. Estamos hablando con organismos multilaterales, tal cual lo preguntó Ramiro hace un momento, se estiman 3.000 millones aproximadamente. Pero ¿qué pasa adentro, doctor Pozo? Porque aún seguimos en los niveles de desempleo, hablamos de la reactivación productiva en el país, y eso es lo que le digo preocupa, porque, insisto, puertas adentro, las necesidades continúan, pero afuera seguimos endeudándonos, y ya usted lo señaló bien. Hay un déficit de 6.000 millones. El año pasado estuvimos en ese mismo vaivén, en ese mismo desnivel, y tal parece, y no hay que ser adivino, en el 2025 podríamos estar viviendo el mismo escenario. Bueno, lo que usted menciona es correcto. Este año, 2024, en eso hay que ser claros, el país no va a crecer. Inclusive la estimación del Banco Central habla de 0,8, lo cual es un estancamiento económico y es bastante menos que lo que crece la población. Por lo tanto, no va a haber posibilidades de mejora de empleo este año y en eso hay que ser claros. Okay. Ahora bien, no es lo mismo tener una economía en esa situación, arreglando las cosas, arreglando las finanzas públicas, que cruzándonos de brazos. Porque en el primer caso usted sí abre una puerta de recuperación posterior, es decir, hay una luz que nos permitiría con una buena gestión empezar a mejorar la microeconomía que usted menciona, que es correcto, y obviamente fortalecer la parte macro. Pero si no hace eso, lo que hace es acumular el problema y seguiremos pateando y no va a mejorar ni la micro ni la macro. Entonces me parece que hay que tener una línea de conducción. A mí me parece que el gobierno ha ido de menos a más. Yo creo que cuando empezó no le tenía muy claro el tema, al menos con las leyes iniciales, que no sean malas leyes, pero no resolvían ni de lejos el problema que tenemos. Pero me parece que se han ido dando cuenta de la magnitud del problema, algo que por cierto se lo dijo desde un inicio. Pero ahora ya existe la convicción de que aquí hay un problema, que hay que generar recursos, que hay que topar el tema de los subsidios, que hay que buscar apoyo internacional. Entonces ya creo que finalmente se entendió que esto no es así de simple. Y eso es bueno, y eso es positivo. Aquí lo que hay que ver es, veamos cómo se va implementando esto, viene la campaña electoral, y la política va a distraer o no algunas decisiones. Estos son temas que lo iremos viendo en el transcurso de los meses. Correcto. Gracias, doctor Mauricio Pozo, por haber compartido con nosotros en esta mañana. A ustedes, muchas gracias. Muy gentil. El doctor Mauricio Pozo, ex ministro de Economía, nos acompañó en este
importante e interesante diálogo. Tema macroeconómico, el tema, la microeconomía, sí, con el devenir veremos finalmente si estas medidas que aplica el gobierno, ¿no? Es un país endeudado, necesitamos endeudarnos más para en el camino ir nuevamente